observar la serie, en el día de hoy vamos a trabajar con el ministerio pastoral. Tenemos unas diapositivas que van a servir de ayuda, pero eso no quiere decir que ustedes tengan que buscar y utilizar sus Biblias. Yo los invito, por favor, en primer lugar, que abramos nuestras Biblias en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 7. Tenemos el texto allí, no vamos a trabajar con él todavía, pero ese va a ser nuestro texto base. El ministerio pastoral es una actividad que se realiza para el cuidado y desarrollo de la iglesia. Todo pastor o todo ministro debe recibir una instrucción bíblico y teológica para su provecho en la iglesia local a la cual este ministro pertenece. Ministrar en una iglesia, mis amados hermanos, constituye el más alto privilegio que como creyentes podemos tener, pero es un cargo honorable y tiene un gran significado para nuestras vidas. Pero este privilegio también conlleva una gran responsabilidad para el ministro. Cumplir y desempeñar esta responsabilidad demanda un gran compromiso y una comprensión de lo que realmente significa la iglesia y sus ministerios. Ahora, para comprender los asuntos de la iglesia y establecer ese entendimiento como un fundamento para el ministerio, necesitamos entender unas cuantas verdades básicas. Vamos a verlas. Número 1, abran sus Biblias en Mateo capítulo 16, versículo 18. Una de estas verdades establece lo siguiente: la iglesia es la única institución que el Señor prometió construir y bendecir. Veamos qué dice Mateo 16, 18. Alguien que lo pueda leer, por favor. Respondiendo, Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús respondiendo le dijo: Bienaventurado eres, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Exacto, sobre esta declaración de verdad de que Cristo es el Señor, es que se iba a edificar la iglesia. Entonces, una de las características principales o una de estas verdades es que la iglesia es la única institución que el Señor prometió construir y bendecir. La segunda verdad bíblica que debemos tener presentes en esta mañana es que la iglesia es el lugar de reunión de los verdaderos adoradores. Filipenses capítulo 3, versículo 3. La tercera verdad es que la iglesia es la más preciosa asamblea sobre la tierra por cuanto Cristo la compró con su propia sangre. Otra de las verdades que podemos encontrar es la siguiente: la iglesia es la expresión terrenal de una realidad celestial. Podemos utilizar como base Mateo capítulo 6, versículo 10. Otra de las verdades que encontramos, una de las verdades fundamentales, es que la iglesia triunfa finalmente tanto universal como localmente. Ya todos conocemos que existen dos iglesias, la local a la cual usted y yo pertenecemos y la iglesia universal a la cual pertenecen todos los que han sido llamados y escogidos por el Señor. La iglesia es el ámbito de la comunión espiritual. Y la otra verdad que encierra es que la iglesia es la proclamadora y protectora de las verdades divinas. El Señor vino a mostrar todas estas verdades ¿a quién? A su iglesia, a los escogidos por los cuales Él murió. Y por último, de una de las verdades que podemos encontrar es la siguiente: la iglesia es el lugar principal para la edificación y el crecimiento espiritual. Todo creyente crece espiritualmente es en la iglesia local. No podemos decir que hay creyentes que van por el mundo como el llanero solitario. Es decir, yo crezco a mi propia cuenta sin congregarse o sin tener comunión con los hermanos en una iglesia local. Por lo tanto, es necesario que cada creyente se congregue en una iglesia local. Ahora, sin iglesias locales no existirían ministros. Estamos todos de acuerdo con esa declaración de verdad. Y la iglesia es el ambiente donde se desarrolla y se madura el liderazgo espiritual de todo creyente.
Mis amados hermanos, el liderazgo de la iglesia no es un manto de reputación para ser conferido a la aristocracia eclesial. Es decir, por simple capricho no podemos denominar o nombrar a una persona para que sea ministro del Señor. No se gana por una antigüedad. El ministerio pastoral no se gana por una antigüedad. No se gana por generación a generación. Es decir, yo soy pastor y mi hijo me va a suceder y va a ser pastor también. De ninguna manera. No se compra con dinero. Y no necesariamente le toca a las personas de éxito. Es decir, el ministerio pastoral no se concede basándose en la inteligencia o en el talento natural de los creyentes. Los requisitos para ser ministro son de carácter, es que el ministro debe ser de carácter intachable, que tenga una gran madurez espiritual y sobre todo una disposición de servir humildemente. Una de las metáforas favoritas que el Señor utiliza en la Biblia con respecto al ministerio pastoral es que el Señor la empleó para describir el liderazgo espiritual. Es que Él se denominaba pastor. ¿Qué significa la palabra pastor? Significa, es una persona que atiende un rebaño. Eclesiásticamente el pastor es aquel que atiende el rebaño dado por el Señor. Recordemos que ningún creyente o ninguno de nosotros podemos formar una iglesia si el Señor anteriormente no nos las ha entregado. Ahora, todo líder de la iglesia o todo pastor debe ser una persona humilde escogida por Dios. No es de simple capricho que yo voy a decir, me voy a nombrar pastor o me voy a autonombrar pastor porque quiero formar una iglesia. De ninguna manera. Hay que seguir un modelo bíblico que está previamente establecido en la palabra del Señor. Como les decía anteriormente, la palabra pastor significa un cuidador de ovejas. Es una imagen apropiada porque un pastor nutre, dirige, conforta, corrige, protege y son responsabilidades que le pertenecen a todo hombre de la iglesia. Los pastores, mis amados hermanos, no tienen un alto rango. Es decir, el hecho de que un ministro sea pastor no quiere decir que lo debamos ver como si fuera la persona más ungida sobre la faz de la tierra. De ninguna manera. Un pastor es la persona más humilde y más sencilla que puede haber y estamos o somos los ministros o estamos en el mismo nivel de todo creyente. La única diferencia es que el Señor nos ha capacitado para apacentar la grey, pero eso no quiere decir que seamos más que los demás creyentes. Eso hay que tenerlo claro porque desafortunadamente en el medio en el cual actualmente nosotros nos desempeñamos, en muchas congregaciones el pastor está en un alto nivel que es difícil alcanzar. Inclusive creo que veneran más al pastor que a la misma persona del Señor. Ahora, eso se ajusta, mis amados hermanos, a lo que el Señor dijo en su palabra, en Lucas 22:26. Sea el mayor entre vosotros como el más joven y el que dirige como el que sirve. Es decir, un carácter de humildad. Para desarrollar el ministerio pastoral, lo primero que se requiere es ser humilde. Entonces, en esta mañana, después de esta breve introducción, vamos a ver unas características de lo que es el ministerio pastoral. En primer lugar, debemos tener en cuenta que es el Señor quien gobierna la iglesia por el Espíritu Santo a través de los apóstoles. ¿Y por qué a través de los apóstoles? Recordemos quiénes fueron los apóstoles. Fueron los que colocaron el fundamento dado por el Señor para que la iglesia se pudiera desarrollar. Veamos un ejemplo. Quiero que busquen en sus Biblias Mateo capítulo 16, versículos del 16 al 18. El Señor Jesús comisionó a los apóstoles en la representación de Pedro para que edificaran sobre la roca del Evangelio a la iglesia de Cristo. Y todo lo que esté fuera de este fundamento no pertenece a la iglesia de Cristo. Veamos lo que dicen las Escrituras, Mateo 16, del 16 al 18. Respondiendo Simón, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos.
Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las verdaderas iglesias, mis amados hermanos, están siendo o son edificadas bajo el fundamento apostólico. Es decir, el fundamento que los apóstoles formaron o colocaron en la iglesia del primer siglo, los cuales o los apóstoles fueron ordenados como guías de las iglesias. Aunque ellos ya no están vivos para dirigir a la iglesia, nos han dejado la palabra del Señor, en la cual nosotros hoy en día tomamos este fundamento para establecer las iglesias locales, tal cual como lo señalan las Sagradas Escrituras. Otra característica que podemos observar acerca del ministerio pastoral es que el Espíritu Santo capacita y aparta a ciertos hombres de las asambleas locales para que sean pastores, ancianos u obispos. Vamos a verlo. El Nuevo Testamento es claro con respecto a esto. Es decir, nos presenta a los apóstoles ordenando ancianos, ordenando obispos en cada congregación que surgía, y esto nos muestra que es conforme a la voluntad de Dios y no conforme al capricho de los hombres. Quiere decir que cada iglesia local debe ser dirigida por un cuerpo de ancianos o pastores u obispos. Veamos lo que dice Hechos capítulo 14, versículo 23. Quiero que hablan sus Biblias. No todos al tiempo, por favor, pero sí quiero que las abran. Hechos 14, 23. Dice lo siguiente. Y constituyeron ancianos en cada iglesia para que y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Observemos una característica de este versículo. No está hablando en singular, está hablando en plural. Y constituyeron ancianos en cada iglesia. Esto nos muestra que el modelo bíblico para el ministerio pastoral no es que sea un solo pastor, aunque hay congregaciones, por la gracia del Señor, que tienen un solo pastor. Lo ideal es que la congregación sea dirigida por un cuerpo de ancianos. Debe haber una pluralidad de ancianos, porque eclesiásticamente la Biblia lo ordena de esa forma. ¿Con qué fin? Para que el pastor o el ministro no se sienta autoritario, sino que haya la participación de toda la congregación, de toda la grey. El segundo versículo que vamos a estudiar es Tito, capítulo 1, versículo 5. Dice lo siguiente. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Observemos nuevamente la característica de pluralismo, es decir, ancianos. Lo ideal es que la iglesia tenga más de un pastor o más de un obispo ordenado. Aunque las iglesias nuevas por lo general comienzan con uno, lo ideal es que con el tiempo el Señor permita en su misericordia que la iglesia crezca y pueda tener más de un pastor o más de un anciano, que sería el modelo bíblico ideal. Recordemos que el Señor, y el modelo es que el Señor no escogió un solo apóstol, sino que escogió un grupo de 12, una pluralidad. Esta es una de las características, o esto es una de las características que identifican a una iglesia de sana doctrina, que haya pluralidad de ancianos. Como decíamos anteriormente, estamos en que el Espíritu Santo capacita y aparta a estos hombres. Los pastores u obispos deben ser escogidos y apartados por quienes, por la asamblea, para que administren la predicación de la palabra, administren las ordenanzas, y una de las cosas que no le gusta a la congregación, que administren la disciplina. Para eso son llamados los pastores o los obispos o los siervos que el Señor aparta. ¿Para qué? Primero, para que predique la palabra, una sana predicación de la palabra del Señor. Segundo, para administrar las ordenanzas. Las conocemos, las dos ordenanzas, bautismo y cena. Y tercero, para que estos hombres escogidos por Dios apliquen la disciplina a la iglesia cuando sea necesario. Recordemos que la disciplina en la iglesia no busca castigar, sino que busca arreglar o reparar aquello que se ha roto. Es la forma de disciplinar. No es decirle, bueno, estás excomulgado y quedas por fuera 3 meses. No, es la forma de llamarlo en amor y hacer que esta persona se restaure.
Ahora, las iglesias locales deben orar y procurar orarle al Señor para que levante varios hombres de Dios, pues es el propósito de que la cabeza de la iglesia, como les decía anteriormente, tenga más de un hombre de Dios, es decir, tenga pluralidad de ancianos. Hechos 20:17, vamos a leerlo, por favor. Dice lo siguiente: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia, es decir, varios. Y quiero hacer énfasis aquí porque desafortunadamente nosotros vemos el ministerio pastoral como un solo hombre. Y el modelo bíblico es que sea más de un hombre. Y el versículo 28 de Hechos 20 dice lo siguiente: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Esto nos muestra que la iglesia no es del cuerpo de ancianos, la iglesia no es del pastor, la iglesia pertenece al Señor, que simplemente los ministros somos administradores de la iglesia local que el Señor nos ha permitido pastorear, por decirlo de esa forma. Somos administradores, no somos dueños absolutos de nada. Somos simplemente instrumentos que el Señor ha utilizado y utilizará para apacentar la grey que Él ya ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Los pastores no son autónomos, es decir, no tienen su propia voluntad y decir yo voy a hacer esto, yo me voy a autonombrar pastor porque soy el pastor de la congregación, de ninguna manera. Es Cristo quien los llama mediante una vocación interna dada por el Espíritu Santo y lo más importante, o uno de los puntos importantes, el reconocimiento de la asamblea o de la iglesia local. Si la iglesia local no lo reconoce como ministro, entonces no puede ser ministro del Señor de esa iglesia local a la cual él pertenece. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Me colaboras con el micrófono, por favor? Grupo de pastores que haya en una congregación, en una iglesia, ¿hay entre ellos algún nivel de autoridad o hay uno que está por encima del otro o no? No. Todos los pastores que hacen parte del cuerpo de ancianos tienen la misma autoridad. ¿Y qué pasa si entre ellos hay discusiones? Precisamente por eso se llama la pluralidad de ancianos. ¿Por qué? Porque hay momentos en que los pastores no pueden estar de acuerdo en cierto tema, que es lo más común que sucede en la iglesia. Yo puedo tener una visión de algo, el pastor Alexander puede tener una visión de algo, el pastor Uber una visión de algo, el pastor Jesús una visión de algo, y no nos ponemos de acuerdo. Pero hay que llegar al consenso más bíblico o el modelo bíblico que nos enseña. Y eso pasa muy comúnmente. La mayoría de las veces no estamos de acuerdo en nada. Pero por la gracia del Señor llegamos a un consenso. Entonces, es importante resaltar, mis amados hermanos, que lo que decía anteriormente, la pluralidad de ancianos es importante porque debido a esto hay personas que deciden hacer un grupo de oración en su casa y ven que este grupo se va fortaleciendo, va creciendo, entonces deciden nombrarse el pastor de ese grupo de la congregación, sin haber consultado si la congregación está de acuerdo o no está de acuerdo. Y es lo que generalmente, naturalmente sucede hoy en día. Yo voy a mi casa, formo un grupo de oración, veo que va creciendo, entonces yo digo, voy a montar una iglesia y soy el pastor. Es lo que pasa generalmente, pero ese no es el modelo bíblico. No es el modelo que la Biblia nos enseña. Mis amados hermanos, es la voluntad del Señor manifestada en las enseñanzas apostólicas, manifestadas en las enseñanzas apostólicas, que las iglesias locales tengan pluralidad de ancianos y que estos además sean escogidos y reconocidos por la asamblea y cuenten con el visto bueno de otros ancianos si los hay. Ejemplo, si vamos a ordenar a un ministro nuevo, número 1, debe ser reconocido por la asamblea local y número 2, debe ser ordenado por los otros ancianos que ya están previamente en la iglesia local. Y en caso tal de que sea una iglesia nueva, preguntarán ustedes, entonces se buscan a otros ancianos de otras congregaciones locales que ayuden al promocionamiento o a la ordenación de este nuevo ministro. Un ejemplo claro lo tenemos con nuestro hermano Gerley, que es un ministro en formación. En este momento él se está formando
para pertenecer al ministerio pastoral. Una vez que la congregación local en la cual él está sirviendo lo reconozca y sea ordenado por parte de nosotros, los ancianos que lo hemos apoyado en todo este procedimiento, él ya será un ministro ordenado por el Señor. Como decía anteriormente, en Tito capítulo 1, versículo Tito 1, 5 al 7, dice lo siguiente: por esta causa te dejé en Creta para que corrigiese lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Y nos da unas características que son que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Estas características las vamos a desarrollar más adelante si tenemos tiempo. Los verdaderos pastores o ancianos deben dedicarse principalmente a alimentar y cuidar a la iglesia local. Los ancianos, los pastores, deben ser hombres humildes o humildes servidores que no buscan servir por ganancias, sino que se dedican a ser ejemplos de una vida piadosa. Si alguien se llama pastor, pero carece de estas características, el tal es falso. Y lo hace por algún tipo de ganancia. Porque la principal característica es que el hombre de Dios sea irreprensible, que sea humilde, que sea una persona dada para el servicio y no sea una persona que por tener un cargo pastoral se crea que es más que los demás, es decir, una persona arrogante. Veamos lo que dice nuestra confesión de fe en el capítulo 26, párrafo 9, con respecto a la ordenación de los hombres de Dios. Voy a leerlo de la siguiente forma. La manera designada por Cristo para el llamamiento de cualquier persona que ha sido calificada y dotada por el Espíritu Santo para el oficio de obispo o anciano en una iglesia es que sea escogido para él mismo por la votación común de la iglesia misma y solemnemente apartado mediante ayuno y oración con la imposición de manos de los ancianos de las iglesias, si es que hay algunos constituidos anteriormente en ella, y para el oficio de diácono, que sea escogido por la misma votación y apartado mediante oración y la misma imposición de manos. Es decir, nuestra confesión de fe bautista de 1689, capítulo 26, párrafo 9, nos muestra la forma en que los ministros deben ser ordenados. Es decir, reconocidos por la iglesia del Señor y con la imposición de manos de otros ancianos que estén previamente establecidos en la iglesia local. Como segunda característica, mis amados hermanos, debemos ver cuáles son las cualidades y responsabilidades que el ministro del Señor debe tener con respecto al ministerio pastoral. La Biblia exige requisitos para que los que anhelan ser pastores, ancianos y obispos. Ahora sí, vamos a desarrollar este tema. Quiero que abran sus Biblias, la primera epístola a Timoteo, capítulo 3, vamos a leer del versículo 1 al versículo 7. Primera Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 7. Creo que está en la proyección. No está. Bueno, entonces vamos a leerlo. Abran sus Biblias, por favor. Esto también es un ejercicio académico. Dice lo siguiente: fiel es la palabra, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Estoy leyendo la Biblia textual. Es necesario, pues, que el obispo sea irreprochable, es decir, irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospitalario, apto para enseñar, no adicto al vino, ni pendenciero, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su propia casa, que tenga a sus hijos en sumisión con toda dignidad. Pues si alguno no sabe dirigir su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que lleno de orgullo caiga en juicio del diablo. Y debe tener también buen testimonio, ¿de dónde? De los de afuera, para que no caiga en desacrédito o trampa del diablo.
Entonces miremos estas características a la luz de las Escrituras. Una de las primeras características para que aquella persona que desea o aspira a tener un cargo ministerial o ser ministro pastoral es que lo anhele. Es decir, debe existir en él un anhelo. Y este anhelo debe ser dado por la voluntad del Espíritu Santo. Porque muchos sienten este anhelo de ser pastores, pero a la mitad del camino se arrepienten y vuelven hacia atrás. Debe ser un anhelo verdadero. ¿Y cómo sabemos si es un anhelo verdadero? Cuando estamos confiados en que fue el Espíritu Santo quien lo llamó, o nos llamó, me incluyo, al ministerio pastoral. Un pleno convencimiento. No me voy a hacer pastor porque quiero tener una mejor casa. No voy a ser pastor porque quiero tener un mejor carro. No voy a ser pastor porque quiero que mi iglesia tenga 10,000 miembros. No. Mi verdadero anhelo o vocación debe ser porque quiero colocar mi vida al servicio del Señor. Ese es el verdadero anhelo del ministro pastoral. La segunda característica que encontramos es que sea una persona irreprensible. ¿Qué significa esto? Significa que no puede ser reprendido o reprochado por considerarse correcto. El hombre irreprensible es aquel que nunca podrá ser apresado como si fuera un delincuente. Es decir, en su contra no podrá hallarse ninguna falla ni ninguna falta. Esto no quiere decir que jamás el hombre de Dios o el ministro haya pecado, no, sino que los vicios que estuvieron en su vida desaparezcan para siempre. Es decir, su carácter haya cambiado, y eso no es por obra propia, sino por obra del Espíritu Santo, que su vida sea una vida irreprensible, que no tenga nada de que se le acuse. Es decir, cuando el ministro o el hombre de Dios es llamado por el Espíritu Santo, recordemos que todos nosotros fuimos llamados, un cambio, una transformación en nuestras vidas, y eso debe reflejarse en el ministro de Dios, una persona que no tenga falta ni que tenga nada de qué acusarle. Como lo dice el pastor John MacArthur en su comentario a la primera epístola a Timoteo, él presenta varias razones por las cuales los pastores deben ser irreprensibles. Vamos a mirarlas rápidamente. Número 1, Pastor MacArthur dice lo siguiente: porque son el blanco especial de Satanás y él los atacará con tentaciones más severas que a otros. Esa es una gran verdad. Los ministros, y eso no quiere decir que estemos por encima de los creyentes, sino que por el hecho de ser ministros, somos el blanco predilecto o preferido de Satanás. Porque es más difícil, mis amados hermanos, o es más escandaloso para una iglesia local ver cómo un ministro de Dios cae a ver a un hermano caer, porque genera mucho daño en la congregación. Una de las segundas características que el pastor MacArthur dice es que su caída tiene mayor potencialidad de hacer daño. Lo decía anteriormente, cuando un ministro cae, hace más daño que cuando un hermano cae. Y no quiere decir que seamos diferentes, sino es por decirlo de esa forma, por la responsabilidad que el ministro de Dios tiene delante de la congregación. Una de las terceras características que el pastor MacArthur hace con referencia a la característica de irreprensible es la siguiente: el mayor conocimiento de la verdad de parte de los líderes y la responsabilidad de vivirla traen un castigo mayor cuando el ministro peca. Número 4, y es muy importante, hay más hipocresía en los pecados de los ancianos que en los de los demás, porque predican contra los mismos pecados que están cometiendo. Por eso decía, es más doloroso cuando un líder o un ministro cae porque genera mucho daño, porque se supone que los ministros están para mostrar mostrar la vida de Cristo, o mostrar la vida de Cristo en nuestras vidas. Por eso debemos procurar siempre, o el ministro debe procurar siempre, ser una persona irreprensible, que no tenga falta, que no tenga nada de que acusarse. La segunda característica que la Biblia enseña para que el ministro pueda desarrollar el ministerio es que sea marido de una sola mujer. Esto demuestra que no pueden existir mujeres pastoras. Claro que esto no es el principal motivo por el cual no existan mujeres pastoras, pero sí es una característica, marido de una sola mujer. Cuando veamos en la siguiente enseñanza que vamos el ministerio de la mujer en la iglesia, nos vamos a dar cuenta por qué las mujeres no pueden ser ordenadas pastoras. Una de las características, y voy a hacer un paréntesis,
es porque es el hombre la cabeza de la mujer. Entonces la mujer no puede estar por encima en la congregación. Es uno de los puntos por los cuales no puede existir ordenación de mujeres al pastorado. Y nosotros como iglesia protestante, como iglesia reformada, estamos en contra del pastorado femenino porque no es una posición bíblica. Y nosotros nos debemos seguir por lo que la Biblia establece. No son caprichos, no nos miren como machistas, sino es lo que la Biblia dice con respecto a eso. Pero ¿qué significa que el ministro sea marido de una sola mujer? Significa que un obispo o un anciano debe ser un hombre de una moralidad incuestionable, que es meramente fiel a su leal y única esposa, que siendo casado no entra a la manera de lo que muchos hacen de buscar 1, 2 y 3 hasta 4 mujeres. Es decir, algunos han interpretado este pasaje como prohibiendo que un hombre viudo que se vuelve a casar ejerza el pastorado. De ninguna manera. También lo han puesto como que entonces los ministros que son solteros no pueden ser ministros. No. Esto es una característica que no es una camisa de fuerza. Es una característica para mostrar el carácter del hombre de Dios. Es decir, el hombre de Dios debe ser fiel y leal a su única esposa. ¿Y qué pasa si el ministro de una esposa se muere y se vuelve a casar? ¿Deja de ser ministro? De ninguna manera. No está contraveniendo la palabra del Señor, porque su esposa murió, él vuelve a tomar a otra mujer en matrimonio. Recuerde que estamos casados hasta que la muerte nos separe. Gracias por eso, porque nos quitamos ese peso encima. Es una broma, es una broma. Es una broma, no lo tomen a mal, es una broma. Entonces, hasta que la muerte se separe y el hombre queda libre para volver a tomar matrimonio. Entonces, esto no invalida al hombre de Dios. Hermano Ernesto, ¿tiene una pregunta? Era una broma, mujeres, no se sientan. He visto algunas posiciones respecto a eso. A mí personalmente me parece la más acertada la siguiente, entendiendo que desde siempre Dios ha prohibido el adulterio y es absolutamente obvio que uno no puede tener 2 mujeres en ese momento. Correcto. En ningún tipo de nación que se considere cristiana. Así es. Si él lo dice allí para los obispos, no se puede interpretar de esa manera. No se puede interpretar que es que solamente debe tener una esposa, porque entonces dejaría abierta la posibilidad de 2 esposas a los que no son obispos. Yo entiendo, obviamente que si enviudó puede volverse a casar, pero lo que entendemos aquí, muchas interpretaciones serias que he leído, incluso la Biblia que tengo aquí de estudio, me dice, debe tomarse en cuenta que es obvio que Dios prohíbe el adulterio, no puede tener 2 esposas. Por lo tanto, se entiende que no debió haberse casado por segunda vez, es decir, separado de una mujer en su matrimonio legal y vuelto a casar con otra estando ella todavía. Es decir, eso es lo que yo entiendo. Yo creo que personalmente, con todo respeto, una persona que se ha casado 2 veces, siendo cristiano, separado y vuelto a casar, no debería ejercer el ministerio pastoral. Entiendo tu pregunta, entiendo tu preocupación, pero el punto, y quiero que me presten atención un momento, el punto que estamos tratando aquí es la formación del ministro. Ahora, que él se haya casado, recordemos que se haya divorciado, recordemos que la única causal de divorcio válida que la Biblia establece es el adulterio. Ahora, hay que mirar quién adulteró, el hombre o la mujer. Si la mujer adulteró, él tiene toda la posibilidad bíblica de separarse de su mujer y volverse. Es una orden expresa, pero entonces la característica que estamos viendo aquí es para el ministro de Dios. Para el creyente normal que no aspira a ministerio, también aplica lo mismo. Porque es que nosotros debemos representar a Cristo en nuestra vida. Lo que pasa es que aquí está hablando el ministro, pero esto no quiere decir que sea exclusivamente para el ministro. Esto aplica para todo creyente. Recordemos que la única causal de divorcio válida que establece la Biblia es el adulterio. Ahora, hay casos en que hay adulterio de por medio y la pareja se perdona y continúan su vida como si nada hubiera pasado, por la misericordia de Dios. Hay casos en que se separan, pero ese no es el punto que estamos tratando. Que no tenga 2 esposas, que sea marido fiel. Es lógico, la misma. Totalmente. Continuando. La otra característica del ministro de Dios es que es una persona sobria. Sonó raro, ¿verdad? Sobrio. ¿Qué significa ser sobrio? Que tal persona vive una vida profunda, es decir,
sus placeres ya no son primariamente los de los sentidos, es decir, o sea, ya no vive para los sentidos, sino que es sobrio en todo lo que hace. Es decir, el ministro ya no puede vivir, no, voy a comer hasta jactarme, voy a vivir hasta jactarme, voy a jugar hasta jactarme. No, tiene que ser una persona sobria, es decir, una persona moderada en cada una de las cosas que hace en su vida. Eso es lo que significa en el contexto la palabra sobriedad en cuanto a la característica del ministro o del hombre de Dios. Esto se refiere a que sus gustos y hábitos físicos, morales y mentales, es decir, la sobriedad se evidencia en un control sobre la lengua. Es decir, no habla más allá de lo que tiene que hablar, calla cuando tiene que callar, evitará malgastar el tiempo en cosas triviales, también controlará los deseos exacerbados de su estómago, lo decía anteriormente, o sea, no comer en exceso. Bueno, los que estamos gorditos se nos pasa, pero ya esa es otra cuestión. Es decir, evitará no tomar mucho vino y no se acalorará en las discusiones con otra persona. Tiene que ser una persona moderada. Otra de las características es que el ministro de Dios tiene que ser prudente. Esta característica es el resultado de ser moderado. Cuando el ministro es moderado, es prudente. Es decir, el hombre prudente es disciplinado y conoce cómo ordenar correctamente sus prioridades. Es una persona seria en cuanto a los asuntos espirituales y no se precipita en el juicio, sino que piensa bien las cosas y es muy cuidadoso en las cosas que hace. Otra característica es que el hombre debe ser decoroso, es decir, el hombre debe ser ordenado. Y el decoroso u ordenado es el que se comporta con educación, con decencia, como lo dice la palabra ordenado, que significa cosmios, es decir, una persona con orden. Dice un antiguo proverbio latino, guarda el orden y el orden te guardará. Es decir, cuando somos personas ordenadas, el mismo orden nos guardará. Otra de las características es que el ministro debe ser apto para enseñar. Un pastor o un anciano, ¿cuál es la principal responsabilidad? Cuidar de la grey. ¿Y cómo la alimenta y la cuida y la edifica si no estudia? Un ministro de Dios debe ser una persona estudiada. Es decir, debe ser una persona que cuidadosamente estudia la Biblia porque de él dependerán muchas vidas. Una mala enseñanza por parte de un ministro de Dios puede llevar a la muerte, y no a la muerte física, mis amados hermanos, sino a la muerte espiritual de un creyente. Cuando se predica un evangelio adulterado, es lo mismo que si estuviéramos dándole a un enfermo terminal un medicamento adulterado. No lo sanará, sino que lo llevará a una muerte segura. Lo mismo sucede cuando un ministro predica un evangelio adulterado. Está llevando a un creyente a una muerte segura. Por eso el hombre de Dios debe ser una persona apta para enseñar. Otra de las características es que gobierne bien su casa. Un anciano o pastor que sabe gobernar su casa es una persona que sabrá gobernar a la iglesia o sabrá dirigir a la congregación. Es decir, un hombre que tenga las otras cualidades para ser un anciano demostrará su capacidad de pastorear una iglesia si antes ha pastoreado la iglesia pequeña, que es la iglesia de su casa. Ha debido saber guiar a sus hijos en asuntos espirituales. De lo contrario, no está capacitado para guiar a un grupo mayor. Y una de las últimas características es que sea no un neófito, es decir, el pastor anciano no debe ser un recién convertido que apenas esté conociendo la doctrina del Señor o un recién bautizado. Debe ser un varón que haya transitado algún tiempo considerable en los caminos de la fe, que tenga cierto conocimiento acerca de la palabra del Señor. Y por último, las características más importantes es que tenga buen testimonio de los que están afuera. Es bueno que el hombre de Dios tenga testimonio de los que están dentro. Pero ¿qué pasa con su vida personal, fuera de las cuatro paredes de la iglesia? Debe ser un hombre que sea conforme a lo que Dios ha establecido en su palabra. Es decir, el hombre de Dios debe ser el mismo dentro de la congregación como fuera de la congregación. Los pastores deben tener un reconocimiento moral de los no creyentes. Un buen testimonio se refiere a esto. No quiere decir que el hombre de Dios va a ser aceptado por todos. No, vamos a ser odiados
incluso por nuestros vecinos, incluso por nuestros familiares. Muchas veces sucede esto, pero esto no quiere decir que sigamos guardando el buen testimonio, porque somos los que estamos mostrando la imagen de Cristo. Y por último, para terminar, porque me están haciendo señas que me queda poco tiempo, veamos algunas características pastorales. Número 1, el pastor ha de ser conforme al corazón de Dios. Quiero que busquen rápidamente en sus Biblias Jeremías capítulo 3, versículo 15. ¿Ya lo tienen? Listo. Una de las características principales del ministerio pastoral es que el pastor ha de ser conforme al corazón de Dios. ¿Qué dice Jeremías 3:15? Alguien que lo lea en voz alta, por favor. Entonces os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con conocimiento y con inteligencia. Es decir, el Señor mismo proveerá para su iglesia, para la iglesia local, pastores conforme al corazón de Dios. Esto nos demuestra una vez más que los ministros son llamados por el Señor y no autonombrados. La segunda característica es que el pastor debe realizar su labor con ciencia e inteligencia espiritual. El versículo B del 15, por favor, la parte B. Les daré pastores conforme a mi corazón. Entonces os daré pastores según mi corazón, que os apacienten Con conocimiento, es decir, todo ministro de Dios debe tener un conocimiento de la palabra del Señor. Ninguno puede ser ministro de Dios si no conoce o ha conocido al Señor a través de las Escrituras. O sea, no puede ser un neófito, lo decíamos anteriormente. Otra característica es que el pastor busca y cura las ovejas perdidas. Esta es una de las características principales de los pastores. Lo vemos en Lucas capítulo 15, versículo 4 al 5. En la parábola de la oveja perdida. ¿Qué hombre de vosotros que tiene 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se ha perdido hasta que la halle? Y cuando la haya, regocijándose, la pone entre sus hombros. Esa es una de las características del pastor, el cuidado de la grey. Otra de las características es el amor a nuestro Señor Jesucristo. Es la principal motivación por la cual el ministro realiza su obra. No por amor a sí mismo, sino por amor al Señor. Por amor al Señor, los ministros de Dios ejercemos el ministerio. Si la motivación del ministro no es el amor hacia Cristo, sino que lo motivan otros intereses económicos, tarde o temprano, la iglesia es la que va a sufrir las consecuencias. Tenemos el caso de pastores que no aman a la congregación, sino que están ahí por el deseo de hacerse ricos. Quien sufrirá últimas las consecuencias será la congregación. Porque jamás verán a Cristo predicar, jamás verán a Cristo en su vida, sino que serán maltratadas por la codicia de estos hombres que dicen ser ministros del Señor. Y una de las características principales del ministerio pastoral es que el pastor o el obispo debe hacer su labor con gozo. Ciertamente el ejercicio pastoral ha de hacerse con gozo para que traiga beneficios tanto para el pastor como para las ovejas. La obediencia y la sujeción de las ovejas juegan un destacado papel en el gozo con el que el ministro hace su labor. Si la iglesia quiere disfrutar de abundancia en la bendición que trae la administración del ejercicio pastoral, ha de tener en estima al ministro y debe, por tanto, obedecerle y sujetarse a él. Esto no quiere decir que el ministro va a ser autoritario, no, pero el modelo bíblico es que la grey se sujete a la autoridad dada al ministro por el Señor. Esto es en el entendido que el pastor esté apegado a la doctrina del Señor. Solamente cuando el pastor es bíblicamente, la iglesia está en el deber de sujetarse a su pastor. El único momento cuando la iglesia no se sujeta a su pastor es cuando este pastor se desvía de las verdades bíblicas y comienza a hacer de su ministerio algo que no es bíblico. Y por último, hay 3 responsabilidades importantes que el ministro de Dios debe tener en cuenta. Número 1 es la predicación de la palabra de Dios. Es decir, la función principal de un ministro de Dios es la predicación de la palabra de Dios, la predicación de las verdades que se encuentran en la Biblia.
como lo hemos visto en los requisitos de 1 Timoteo y Tito. También se exige que el ministro de Dios puede exhortar con sana doctrina y convencer a aquellos que se contradicen. Su pastoreo está basado en la exposición de las Sagradas Escrituras para alimentar con buen pastos a las ovejas del Señor. Otra de las características importantes de las responsabilidades es que el pastor está en la obligación de la administración de los sacramentos. El bautismo, como señal de que el nuevo creyente ha nacido de nuevo y que el Señor lo ha regenerado. Y la segunda ordenanza, compartir de la cena del Señor cuando anunciamos su venida. Esa es una de las responsabilidades que el ministro de Dios está en la obligación de cumplir. Ningún ministro de Dios puede negarse a oficiar estas dos ordenanzas, porque entonces estaría en contra de lo que la Biblia establece. Y como tercero y último, tenemos que el ministro de Dios tiene la responsabilidad del gobierno y de la disciplina de la iglesia. Los apóstoles ordenaron ancianos en cada congregación para que se encargaran de dirigir, guiar y edificar a la iglesia local, basados en el fundamento de Cristo. Ahora, siendo así, a los ministros les compete ser presidentes en toda reunión y estar enfrente del ejercicio de la disciplina eclesiástica, lo decía anteriormente. Aunque toda la iglesia, es decir, todos los miembros, deben participar en la toma de decisiones, pero son los ministros los que están al frente de estas reuniones. Y por último, realmente, mis amados hermanos, el pastorado, el ministerio pastoral no es para todos. Los requisitos que se deben cumplir son numerosos y son muy exigentes. Esto no quiere decir que difícilmente encontraremos a hombres de Dios que puedan cumplirlos. Recordemos que debido a nuestra naturaleza caída, la imperfección es la que nos abruma, pero Dios en su inmensa misericordia nos transforma, nos cambia, nos llama a su congregación y aún nos utiliza para ser sus ministros. No debemos, y un consejo, la iglesia no debe apresurarse en designar para el oficio a varones que no llenen todos los requisitos, pues los resultados finales serán funestos. ¿Alguna pregunta? Colaboran con el micrófono, por favor. Hermano, buenos días. Gracias, pastor. Gracias por su enseñanza. Y más que pregunta es tal vez, si usted me lo permite, un complemento. Es una de las responsabilidades también del pastor es la consejería, ¿no? Correcto. Pienso que ustedes son más abordados por cada uno de los siervos, de los hermanos, para tratar diferentes temas cuando hay alguna situación, un problema, una condición, una decisión que tomar. Entonces creo que la consejería, gracias a la sabiduría y al estudio que hacen ustedes de la Biblia, que en su manera es mayor que el de los siervos, pues pueden dar esa consejería que tal vez una responsabilidad y un deber claro, de ustedes. Esa es una de las grandes responsabilidades. Hace que estaba haciendo un panorama amplio como las más principales, pero sí, la consejería es uno de los temas más difíciles que como ministro nos toca llevar adelante. Creo que es uno de los más difíciles. Bueno, los invito a orar, inclinemos nuestro rostro.